El gavilán, cuando los hombres son bestias. Entre los años de 1963 y 1965, los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni se caracterizaron por la ilegalización de los partidos de izquierda, por el descontento social, la búsqueda de un gobierno de amplia base. La extrema pobreza provocó la inmigración masiva de campesinos a las ciudades y sus periferias. Se fundaron infinidad de barrios, y es precisamente en el barrio Carpintero de Petare donde se inicia una novela radial llamada El Gavilán, el defensor de los pobres y desamparados, originalmente llamada Cuando los hombres son bestias. Pese al auge de la televisión, esta radionovela gana un gran espacio de interés en el venezolano común, quien vuelve a sentarse a escuchar los sonidos de la radio. Dos emisoras de radio se disputaban la audiencia, Radio Continente y la casi recién inaugurada Radio Rumbo, pues algunas otras emisoras que habían llegado a transmitir ciertas novelas e historietas comenzaron a abandonar esta actividad al cambiarla por nuevos espacios radiales, ya que la competencia entre emisoras de radio fue creciendo a pesar de la introducción de la televisión y los receptores de TV. Los libretos del Gavilán fueron escritos por Alberto López Ruiz. Los dibujantes para las historietas fueron Avarí para la primera edición y Luis Saga para la segunda. El Gavilán fue protagonizado por el ya fallecido actor, director y productor cubano-venezolano Daniel Farías, quien en su trayectoria realizó innumerables trabajos de dirección, entre ellos Sopo 200, El show de Joselo y la telenovela Cristal. En el reparto de la radionovela se destacaban Daniel Farías como el doctor Julio César Santo, conocido como La Bestia. Rosita Vázquez era Azucena González y Adolfo Martínez Alcalá haría el papel de Ismael, el chofer. Además, eran parte del elenco Hilda Moreno como Mística, Ana Teresa Guinán como Doña Eloida, Heriberto Escalona era el Toro, Luis Paredes era Lin Chu, Enrique Benchimol hacía el papel de Narciso y Juan Turbide era Miguel Ángel. También actuó Enrique Alzugaray como el portugués. Cuando en el drama mataron al personaje de Alzugaray, este pasó a ser el narrador de la obra. Más tarde se incorporó Francisco Ferrari como el médico Calaveras. También participó como narrador Armando Pompeyo Martínez. Daniel Farías, además de ser el protagonista de la obra, era su director. Algunas de las series fueron El Gavilán contra el Enano Siniestro, El Gavilán contra la Mujer Diabólica, El Gavilán contra el Gorila de las Tinieblas y El Gavilán contra el Asesino de la Medianoche. En la presentación del capítulo, el narrador anunciaba que la obra era escrita por Alberto López Ruiz, a quien calificaba como el escritor que habla al corazón de las mujeres, y cuando el narrador daba apertura a la historia, declaraba: esta es la historia de un hombre que fue amado y odiado por muchas mujeres. Era una bestia. Al héroe, el narrador le decía el fantástico gavilán, para resaltar aún más su valor. Cuando el gavilán se enfrentó a la terrible mujer diabólica, apareció un elemento muy especial, y era que esta terrible mujer tenía una fórmula química que ella apodaba como la fórmula azul 13, que tenía el poder de hacerla invisible. Un arma mortal casi imposible de derrotar y ante la cual el gavilán se encontraba en grandes dificultades. El atuendo del gavilán era una máscara oscura que le cubría por completo el rostro, un traje de malla negro con un dibujo de ave en el pecho, llevaba 2 pistolas y un arco. Sus aventuras se desarrollaban primero en los caminos del Junquito, dominados por la neblina boscosa de la época, y después en la urbe caraqueña. La historia era de suspenso. Cualquiera de los personajes de un momento a otro podría ser el peor de los enemigos y de repente pasar a ser un aliado, o también la dama más dulce podía ser la asesina.
Los villanos no eran tan malos como se creía, ni los protagonistas tan buenos. Ningún personaje escapaba a los caprichos creativos del escritor. Los enemigos eran asesinos en serie, monstruos nocturnos. Las principales capacidades del Gavilán, el defensor de los humildes y desamparados, eran su agilidad de lucha, su capacidad de escapismo y su don de aparecer en el momento oportuno para rescatar a la víctima del asesino. Nadie sabía quién era el Gavilán. Doña Eloída, en un momento de la serie, llegó a afirmar que el Gavilán era uno de sus 3 hijos. Para personificar al Gavilán, los actores solían cambiar su voz para no ser descubiertos por el público. Cada cierto tiempo aparecían nuevos personajes en la serie. Personajes como el bobo de Tapipa, la lechuza de la muerte, el hombre de la capa roja, el doctor Calavera y muchos otros más. En alguna parte del drama, el padre de los hermanos Santos, esposo de doña Elodia, enloqueció y se enfrentó al propio Gavilán. Su apodo era el asesino del Malabar. Habían 2 gavilanes, Julio César Santos, al que el asesino de la medianoche casi lo mató a puñaladas, pero intervino a tiempo de manera increíble otro gavilán, Miguel Ángel Santos, y le salva la vida a su hermano. En el último capítulo de la radionovela, el secreto es revelado. El Gavilán era los hermanos Santos. El final del Gavilán por Radio Continente llegó debido al triunfo inesperado de Radio Rumbo en el horario de la 1 de la tarde. Por años Radio Rumbo no sabía qué hacer para derrotar a Radio Continente, hasta que Arquímedes Rivero creó el personaje de Martín Valiente, un héroe portador a la vez de la tecnología de Batman y del talento médico del doctor José Gregorio Hernández. Los primeros guiones de Martín Valiente lo escribió Armando Couto, pero finalmente Arquímedes Rivero logró convencer a Alberto López Ruiz, el escritor de Gavilán, para que emigrara a Radio Rumbo, para escribir tanto Martín Valiente en el horario de la 1 de la tarde como al Gavilán Colorado a las 8 de la mañana, después del noticiero matutino. Ese fue el final del Gavilán y el inicio de la hegemonía de Martín Valiente en el horario de la 1 de la tarde. En los años 70 hubo un intento de llevar el Gavilán a la televisión, pero aparentemente la idea tuvo un corte repentino. El epíteto de defensor de los desvalidos y desamparados pasarían de las manos del Gavilán a Martín Valiente, bajo la misma pluma de Alberto López Ruiz. Primer capítulo de Cuando los hombres son bestias. Un barrio de seres grandes y pequeños, donde diariamente se tiene que luchar contra la miseria, contra las enfermedades y contra los pocos recursos que la vida le reserva a los pobres. Ese barrio es el barrio Carpintero de Petare. De repente, desde adentro de uno de los ranchos construidos de tablas y tejas de zinc, se escuchan unos gritos de angustia. El rancho de Misia Eulalia acaba de derrumbarse sepultando a la pobre mujer. El fatídico descubrimiento de una lata que contenía gasolina cerca del rancho destruido revela que Eulalia ha sido asesinada. Nos quieren sacar del cerro, destruyen nuestros ranchos y nos matan. Nos matan. El culpable de esto no es más que un hombre, el peor de los hombres, Julio César Santos, la bestia. En un lugar oculto del Junquito está ubicada la tétrica mansión del hombre bestia, rodeada de gigantescos cipreses que en la noche silban aterradoramente. Es Villa Los Ángeles. Adentro de la vivienda, el taxista Ismael Pérez habla con doña Elodia, la sombría ama de llaves, acerca del suceso que tuvo lugar en el barrio El Carpintero. De pronto, un grito aterrador que parte del cuarto oscuro de la planta alta se escucha en toda la espeluznante Villa Los Ángeles. Una mujer grita allá arriba, dice el chofer. Doña Elodia llama a gritos a Toro. El ampón llamado el Toro aparece inmediatamente
para impedirle al taxista Ismael Pérez que corra al cuarto oscuro, del cual parten los gritos angustiosos. Doña Loida llama urgentemente al amo de la Villa Los Ángeles. Esa mujer que grita es mi esposa, mi maldita esposa, que lleva más de 10 años encerrada en el cuarto oscuro y no saldrá de ahí hasta que muera. Y cuando muera, la enterraré entre mis orquídeas negras. La enterrará Julio César Santo, la bestia. El 3 de mayo de 1963 se emitió el primer capítulo del Gavilán por Radio Continente. Poco después, las demás emisoras del circuito nacional Continente se sumaron a la transmisión. En la celebración de su primer aniversario, en mayo de 1964, los artistas del Gavilán visitaron la sede de Radio Calendario en Maracaibo y fueron recibidos en el aeropuerto de la ciudad con gran entusiasmo. La nota de prensa señala la presencia de 4.000 personas y el redactor de la noticia acota que el éxito de la radionovela Cuando los hombres son bestias ha ocurrido precisamente en pleno auge de la llegada de la televisión al país, destacando que ninguna otra obra radial hecha totalmente en el país ha alcanzado tal éxito. Recordemos que tanto El Derecho de Nacer como Tamacún eran libretos traídos de Cuba. Hoy día, los venezolanos, sin saberlo, evocamos ese relato de ficción del pasado, cuando de manera jocosa usamos el sobrenombre de enano siniestro para señalar o calificar a una persona que ha mostrado un mal comportamiento. Aún queda mucho por decir acerca del personaje del Gavilán.